Bueno, continuando, que se nos cortó, eh, viendo el tema de la morbilidad, la mortalidad en nuestro país y por grupo etario, una cosa importante, bien importante, que si quieren sumar chiquilines a las ideas, una cosa importante que se da en nuestro país, que si bien es el tema del Sistema Nacional Integrado de Salud, cómo ha avanzado, digamos, en la universalización del acceso a la atención, eh, y que bueno, con respecto a los servicios de salud, a las prestaciones de salud, que bueno, allí se ve en el esquema de las distintas instituciones públicas y privadas, eh, quién es el que tiene el rector, el Ministerio de Salud, y bueno, con respecto a estas políticas de salud, digamos, que este sistema es bien característico que viendo a través de otras realidades también, comparando con otros países, teniendo este sistema, sin embargo, se ve o persiste una segmentación, una fragmentación, aún por las inequidades en eficiencia, que también, teniendo en cuenta que por un lado tenemos un sistema de salud eh, fortalecido, queda en el debe, o queda para seguir trabajando en realidad, si bien se ha avanzado, pero queda para seguir, con respecto sobre todo al cambio de modelo de atención, que, que estaba centrado en lo curativo, en las rehabilitaciones, que bueno, que hay como uno de los cambios, digamos, que si bien es lo que más falta a desarrollar, ¿no? Se ha avanzado, pero falta desarrollar. Entonces, por eso es bien importante esto para ver también cómo estamos, ¿no? De la salud de las personas, y bueno, en esto de los números que hemos visto. Claro, porque el sistema de salud tiene ya tres cosas a cambiar, ¿no? Claro. Por un lado, la parte financiera, que fue la que cambió rápidamente con la ley. Uh-huh. Por otro lado, la parte de la gestión, que será esto, que el ministerio fuera realmente un organismo rector, un organismo legislativo en salud, un organismo que determinara que todas las instituciones se comportaran de la misma forma, por ejemplo, determinando cuáles son el plan de prestaciones, ¿no? Que se llaman el PIAS, ¿no? Qué Uh-huh. cosas tiene que hacer cada prestador, que eso es una fortaleza de nuestro sistema de salud, que por ejemplo genera que no haya institución de cosas diferenciales, o sea, lo mínimo está establecido por el ministerio y todo el mundo tiene que darlo, no importa si es público, ¿no? Como ACE o como el hospital policial o como las policlínicas municipales, o si es privado, como las IAM o los seguros privados. Por ejemplo, ahora el ministerio volvió a recordar qué es lo que tiene que hacer cada prestador con respecto, por ejemplo, al COVID-19, ¿no? Que no puede decir, no, yo no le hago el hisopado. No, usted no es quien determina quién hace el hisopado. El ministerio determina esas normativas y los demás, los servicios tienen que brindar esas atenciones, ¿no? Este 3.8 sin cobertura, realmente hay gente que no tiene cobertura porque nunca se hizo el carnet de asistencia de ACE, por ejemplo, y hay otras personas que no quieren tener cobertura porque tienen algún tipo de acceso a nivel internacional o otro tipo de cobertura, por eso es que aparece, vieron que es muy poco porcentaje, y es probable que este número se haya movido ya incluso, es muy poca las personas que no tienen ningún servicio de salud en el cual atenderse. El modelo de atención, que era el tercer cambio, es lo que más ha costado, que es pasar para un modelo de atención realmente preventivo, basado en el equipo de salud, donde las personas realmente puedan atender basado en el primer nivel de atención, o sea, que las personas puedan ambulatoriamente trabajar preventivamente y se trabaje la promoción de salud a los efectos de que menos personas necesiten el segundo y el tercer nivel de atención, ¿no? Eso es lo que más todavía nos está costando, todavía tenemos un modelo curativo y en la rehabilitación un modelo hospitalario y centrado en la atención del médico, pero bueno, estamos haciendo un montón de esfuerzos y un montón de cuestiones para que se genere el cambio del modelo de atención, que es lo que todos los países que hicieron un cambio en su sistema de salud nos dijeron que llevaba
15, 20 años, incluso más de 30 años, y aún estaban con dificultades para poder hacer un cambio total. Así que era simplemente eso, un aporte a este tema del sistema de salud, que bueno, hoy por hoy vemos las fortalezas que tiene y es lo que se destaca también en las noticias de otros países, ¿no? Es cierto. Y queda mucho para hacer todavía. A ver si cambia. Ahí, perdón que no me corría. Ahí. Bueno, tomando en cuenta a nivel actual, digamos, y más allá de los cambios que ha habido a nivel de gobierno, vemos hasta este año, digamos, teníamos como objetivos sanitarios nacionales. A nivel de país, ya de la OMS, en los países dan como lineamientos, digamos, con respecto a objetivos que hay que cumplir, porque bueno, a su vez los objetivos hay a nivel hacia el 2030, hacia lo que es lo sustentable, que ahora no me sale la palabra, pero bueno, dentro de ello, el Ministerio definió objetivos nacionales sanitarios en los cuales, tomando en cuenta los principales problemas detectados de la situación de salud, se tomó en cuenta objetivos para cumplir, ¿tá? Que hoy en día siguen siendo los mismos, estamos en 2020 y todavía no hay ningún, sobre todo, pensamos que también el tema de la pandemia como que atrasó capaz un poco eso, pero los lineamientos siguen siendo, o sea, actualmente siguen siendo lo de los objetivos sanitarios 2020, que bueno, los principales objetivos que se ha propuesto el Ministerio es mejorar la situación de salud de la población, promoviendo el estilo de vida, entornos saludables, disminuyendo el factor de riesgo, reducir la carga de mortalidad prematura y evitable, disminuir la mortalidad precoz por cáncer y por enfermedades cardiovasculares, la prevalencia de hipertensión arterial, las complicaciones crónicas de la diabetes, y la mortalidad por enfermedades pulmonar obstructiva crónica, también llamado EPOC, y por el VIH. Y por otro lado, dice de reducir la mortalidad en la morbidad infantil neonatal, actuando solo determinante en la prematurez, y así como disminuir la incidencia de suicidios y la morbimortalidad relacionada con la violencia de género. Vieron que todos estos objetivos todo está, digamos, basado de cómo está la salud, la situación de salud de las personas. Entonces, por eso es bien importante, como integrante del equipo de salud, conocerlas, y bueno, y teniendo en cuenta los lineamientos para poder lograr estos objetivos. Por otro lado, otro objetivo que aparece es mejorar la calidad de los procesos de atención a la salud en todo el curso de la vida de las personas, proponiendo acciones dirigidas a disminuir el embarazo adolescente, acompañar adecuadamente la maternidad y paternidad de este mismo grupo, y humanizar el parto institucional y reducir las tasas de las cesáreas. Si vieron las noticias hace un tiempo, también, esto también institucionalmente, desde el parto humanizado, por ejemplo, también cómo ha desarrollado, cómo ha bajado la tasa de la cesárea, al igual que el embarazo adolescente, y esto del transcurso de la vida, ¿no? Nosotros recién estuvimos viendo cómo está la salud a nivel de todos los grupos etarios, y eso es bien importante. Después, otro objetivo es mejorar la accesibilidad a los servicios de salud de las personas con discapacidad, incluyendo lo de la rehabilitación en los 3 niveles de atención, en las diferentes etapas del curso de la vida. Bueno, en la clase de interseccionalidad un poco se habló, ¿no?, de la discapacidad, así que bueno, allí es un ejemplo, ¿no?, de cómo brindar la accesibilidad, la atención. Por otro lado, otro objetivo es implementar mayor seguridad y la calidad en la atención a la salud como parte de la cultura institucional,
con desarrollo de mejora continua y sistema de atención centrado en las personas. Bueno, aquí de los prestadores de salud, todo lo que es, lo que está enmarcado, ¿no? Lo que es el aspecto de calidad, la seguridad del paciente, o sea, la seguridad laboral, o sea, como que hay varias aristas que también eso influye en la atención a la salud, y que bueno, que eso también desde los servicios de salud es bien importante tenerlo en cuenta para cumplir con este objetivo. Después otro objetivo habla de mejorar los vínculos entre el equipo de salud y los usuarios, mejorando la capacidad resolutiva en el primer nivel de atención, concebido con las redes integradas de servicios de salud. Ustedes cuando vayan ahora con sus prácticas, o bueno, el año que viene, es bien importante ver esto, ¿no? Ustedes van a ver un equipo de salud en un primer nivel de atención y cómo se vincula con el usuario, con la población, y bueno, porque bueno, ahí, como hoy les decía Silvia, ¿no? El primer nivel de atención, si se puede resolver las situaciones de salud en ese nivel, va a mejorar para que nos lleguen al segundo, en el tercer nivel, y bueno, por otro lado, desde las redes, que también estos lo van a empezar a comenzar a ver, digamos, desde sus prácticas a nivel comunitario, y cuando hagan su análisis de situación de salud, ya cuando hagan en eso también, como integrante del equipo de salud también, este es otro objetivo bien importante para seguir desarrollando, que es un punto a seguir para que se pueda cumplir. Y bueno, como desde los alineamientos estratégicos, los objetivos planteados, se plantearon 5 objetivos, que bueno, los otros que nombré recién, estas aparecen como, pero están como, son como las aristas más generales, y en las que nombré recién son más, más a nivel operativo, más para poder cumplirlo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a las prioridades estratégicas, siempre está pensado para fomentar desde la promoción de salud, ¿no? También fomentando el estilo de vida saludable, entornos saludables y la reducción de los factores de riesgo. Por el otro lado, habla de aportar la disminución de la carga prematura y evitar la mortalidad, inmovilidad y la discapacidad. Y bueno, con otras palabras dice lo mismo, pero bueno, un poco como 5 líneas importantes que a nivel de país tenemos que seguir desarrollando para que esto pueda, para la salud para todos, ¿no? Esto es bien importante. Después, con respecto a la última parte, ¿no? de la estrategia 5, que habla del fomento de la acción intersectorial, la movilización y la participación social, teniendo en cuenta que la salud de las personas no es solamente desde los prestadores de salud, ¿no? Que también la fomentación de la participación social y de otros integrantes en el territorio, ¿no? Las escuelas, los liceos, las organizaciones sociales, también son parte bien importante para cómo contribuir, ¿no? Hasta la salud de las personas, que bueno, que ahí es bien importante empezar o continuar trabajando. No sé, antes de continuar ahora le paso la palabra a Graciana, no sé, algo más, Silvia, como para ir cerrando desde la... No, justamente que estamos conociendo cuáles son las características de la salud y la enfermedad de los uruguayos y uruguayas, y cuáles son, de alguna forma, la posición desde el ministerio, que es, decíamos, el rector en salud, y hasta ahora lo que nos han dicho es esto, y en esto se está trabajando. Entonces, esto es un poco el interés de la clase, ¿no? O sea, de qué enfermamos y cuáles son nuestros aspectos saludables, de qué morimos, y por otro lado, hacia dónde vamos a ir a trabajar, ¿no? Así que por ahora también estamos muy también metidos en este tema de la enfermedad actual, la que nos tiene en una situación de emergencia,
Así que podemos pasar de pronto a la otra diapo, ¿no? Muy bien. Bueno, seguimos. No, y aportando un poco lo que las compañeras decían, como que los objetivos sanitarios, en realidad lo que buscan fue responder al perfil sanitario, ¿no? Del país. ¿Ah? Entonces, por eso nos parece importante en esta oportunidad ver un poco cómo no podemos hablar de la situación del país y la situación de la enfermedad sin centrarnos en la pandemia, ¿no? Lo que estamos viviendo y dónde estamos parados nosotros como país hoy, ¿no? Entonces le trajimos acá como una especie de resumen. Bueno, sabemos que los primeros casos de COVID en Uruguay aparecieron en marzo del 2020, fueron personas que ingresaron desde Europa a nuestro país, ¿tá? Ya veníamos trabajando, ¿no? Y lo veíamos como muy lejano, lo veíamos en los informativos, todo lo que estaba pasando, ¿no? A nivel a nivel del otro continente, bueno, lo veíamos muy lejos hasta que comenzó a llegar, y bueno, y por suerte nosotros ya nos veníamos preparando, bueno, y nos seguimos preparando día a día, ¿no? Porque esto es una lucha que todavía continúa y va a continuar por algún tiempo, ¿tá? Pero que nos dio la oportunidad, ese retraso que en realidad lo que se especula es que se debió, bueno, que Uruguay no tenía conexiones aéreas directo con esos países que en ese momento estaban en una situación, digamos, crítica. Eso nos ayudó a ir preparándonos dentro de lo posible, ¿no? Como ustedes saben, bueno, el COVID es una enfermedad que en realidad se propaga de persona a persona, ¿no? Por la transmisión de filas respiratorias y por contacto directo. La próxima, Rosemary. Bueno, y la idea era traer un poco, bueno, cómo estamos trabajando, ¿no? Con esta enfermedad, las intervenciones de control de la propagación de COVID. ¿Sí? O sea, el objetivo principal nuestro es romper las cadenas de transmisión de persona a persona, ¿no? Con el fin de lograr que el número de cada caso positivo, el número que genere de contacto sea el menor, o el mínimo y el menor posible, ¿tá? Lo que se hace, bueno, se localizan los casos, se hacen el aislamiento, se hacen las pruebas y se hacen el rastreo de contactos y la cuarentena de los mismos como parte de lo que es esa estrategia a nivel país, que son las actividades indispensables. Eso es lo mínimo que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer, lo que nos está ayudando a controlar lo que es la epidemia, lo que nosotros vemos hablar en los informativos, ¿no? No podemos perder el nexo epidemiológico. Bueno, es eso lo que hacen los rastreadores desde el ministerio, no solo desde el ministerio, sino tenemos rastreadores en los servicios de salud, en el primer nivel de atención. Digo, toda la gente de salud está abocada, bueno, cuando se detecta un caso positivo, ¿no? Tratar de lo que es cerrar, lo que decimos encapsular nosotros, todos los contactos de esa persona, bueno, para impedir, ¿no? Lo más rápido posible que sigan generando contactos. Como dice ahí, bueno, el rastreo de contactos, el proceso de detectar, evaluar y decidir qué hacer con esas personas, ¿no? En qué momento se deben hacer, en qué momento se cuarentena, en qué momento se levanta la cuarentena, cuándo se debe, tenemos que evaluar, bueno, los signos y síntomas que presenta cada persona, ¿no? Cuándo se deben realizar el hisopado, si tienen que realizarse un segundo hisopado o no. Eso todo lo hacen los rastreadores. Seguimos, Rosemary. La próxima, bueno, acá le traje el informe de la situación, ¿no? Nosotros hicimos un corte el 13 de noviembre, imagínense, ese ya tiene 3 días ese mapa, es un poquito el mapa es el mapa que nosotros podemos, que podemos acceder cualquier persona, ¿no? Se pone lo que es visualizador de SINAE y nos aparece todo el mapa de Uruguay, ¿tá? Y podemos cliquear sobre cada departamento. Entonces, si nosotros cliqueamos, por ejemplo, sobre el departamento de Rivera, ¿no? Lo que nos dice cuántos ese numerito que nos aparece ahí son en el caso de activos que tiene el departamento, y si cliqueamos arriba de él va a aparecer un cuadrado que lo que dice los casos confirmados hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, el 13 de noviembre habían 495 casos confirmados en Rivera, en ese momento había 41 personas que estaban cursando la enfermedad en ese momento,
y ya llevamos 447 recuperados y 7 fallecidos. Les hago hincapié eso el 13 de noviembre, porque si ustedes hoy en la noche van al visualizador del SNAI, cuando se actualiza la información, van a ver que eso cambia, ¿no? Eso es cambiante día a día. Y se hace un corte todos los días a las 18 horas a nivel país, que ahí es donde se bajan los datos y se publican todos los datos diariamente. También en el visualizador pueden ver, bueno, cuántos casos confirmados van en el mundo, cuántos fallecimientos, cuántos recuperados. Ahí tenemos la información diaria. La próxima, Rosemary. Este otro mapita que también se puede ver, que circula, que son los niveles de riesgo, que este mapa es del 8 de noviembre, que son los niveles de riesgos relacionados a un color, según una clasificación de Global Health Institute de Harvard. Ellos tienen 4 niveles de colores, ¿no? Como ven ahí, como el semáforo, bueno, en realidad tiene un color más que el semáforo, verde, amarillo, naranja y rojo, según el nivel de riesgo. En ese momento, por ejemplo, tanto Rivera como Montevideo estábamos en color amarillo. Ellos hacen un promedio de caso positivo durante 7 días, ¿no? Cada 100.000 habitantes, si estamos en el color de amarillo, quiere decir que en la semana, en ese promedio, hay de 1 a 10 casos en ese departamento cada 100.000 habitantes. Yo les comentaba hoy a las compañeras más temprano, si vamos a este mapa hoy, 16 de noviembre, por ejemplo, Rivera y Montevideo siguen en color amarillo, pero por ejemplo Cerro Largo, que es ahí que Rosemary está señalando, hoy estaría ya en un color naranja por el aumento de los casos que tiene. ¿Por qué trajimos esto? Bueno, porque nos pareció importante en la situación que estamos viviendo hoy, que no podemos hablar de salud ni del contexto de salud, si no hablamos de lo que estamos viviendo, cómo lo estamos afrontando. Y bueno, y nosotros, por ejemplo, como la enfermería y todo el personal de salud, ha jugado un rol muy importante en la pandemia. Y bueno, y que esto es... Y lo sigue jugando. ¿Cómo? Mira, que ha jugado un rol importante y lo va a seguir jugando, ¿no? Ahí va. La OMS dijo que este año iba a ser el año de enfermería y sí lo fue, porque hemos, o sea, nosotros y el personal de salud nos hemos puesto esto al hombro. Es muy importante esto que decís, ¿no? Nosotros decimos, ¿para qué es importante esta clase? Porque tenemos que saber para qué nos tenemos que preparar. Obviamente tenemos que prepararnos para saber de las enfermedades del adulto, tenemos que prepararnos para saber las enfermedades no transmisibles, tenemos que saber de la prevención y de la promoción de salud, porque realmente tenemos que mejorar la salud en el territorio, en el lugar donde nos toca trabajar con la gente, ¿no? Pero también tenemos que prepararnos para atender a niños y para atender embarazadas, porque en cada lugar siempre va a haber, ¿verdad? Gente que está en edad sexual activa, o sea, lo que decimos, el programa de salud sexual y reproductiva. Y en este momento particular tenemos que saber mucho de lo que es la enfermedad del COVID-19 y la infección por SARS-CoV-2, porque sin duda enfermería es un importante personal en lo que tiene que ver con el control y con la prevención. Fíjense que nosotros decimos el rastreador es importante, el rastreador es importantísimo, porque es lo que determina que la infección no se expanda en forma explosiva, ¿no? Sino que se logre ver de una manera controlada. Le puedo decir que en nuestro país muchas de las razones por las cuales tenemos la enfermedad tan bien controlada en relación a otros países, obvio, podríamos estar mejor siempre, ¿no? Es porque la mayoría de los rastreadores son licenciados en enfermería. Y eso significa que las personas, estos rastreadores están llamando a la persona que es el contacto, llamando para decirle qué tiene que hacer, llamando para orientarle qué hacer en su casa. Nosotros como licenciados en enfermería desde el primer nivel, la persona lo primero que hace es concurrir a la policlínica, porque dice, en realidad, tuve contacto con alguien enfermo, ¿qué hago? Claro, ¿se entiende? Por eso decimos que es la entrada al sistema, y a no ser que sea que, bueno, que cuando se dio cuenta del contacto, ya empezó con síntomas y quizás los síntomas los llevan a una internación en emergencia o en otros. Pero ustedes vean que
si nosotros tenemos un excelente servicio de vigilancia epidemiológica, es lo que ha llevado al control de cada caso, de cada contacto, el seguimiento de cada contacto, y también ha sido motivo por el cual, por ejemplo, se ha planteado no recibir turismo, porque las personas que venían por turismo, por ejemplo, no comprendieron la medida de dar un teléfono y ser contactados. Con el peso económico que eso lleva, pero también, ¿por qué? Porque si una persona no puede ser seguida del punto de vista epidemiológico, entonces de última se nos transforma en como una bola de nieve, ¿no? Es eso lo que se está evitando. Y eso les puedo decir que si bien hay mucho personal de salud detrás del seguimiento, nuestro país tiene un excelente servicio de vigilancia epidemiológica y está llevado básicamente por licenciados en enfermería, que son los que están, esto que le llamamos los rastreadores, que son personas que incluso para una reunión, ¿no? Epidemiológicos a nivel departamentales. Ahora tenemos lo que son referentes específicos en todos los departamentos. Siempre existió uno por departamento. Ahora tenemos más de uno llevado adelante por estudiantes de la licenciatura en la enfermería, estudiantes avanzados, ¿no? Que han sido esa llamada que a veces puede ser, o si no, bueno, hacemos contención, la gente se pone nerviosa, detectamos situaciones que a veces somos, ¿no? Somos en realidad los que estamos ahí intermediando entre el resto del equipo, ¿no? Porque a veces detectamos situaciones de personas en situaciones más vulnerables que no tienen condiciones de hacer la cuarentena, porque para hacer la cuarentena hay que tener necesidades, o sea, básicas y mínimas, ¿no? Porque a veces en familias, por ejemplo, que hay gente que son positivas, que están conviviendo con gente negativa, que lo que pedimos es que se aíslen dentro de la propia casa, y hay gente que sí tiene esa posibilidad, pero hay gente que no la tiene. Entonces tenemos que, bueno, que tratar, hablamos con las asistentes sociales, los derivamos, ver cómo hay gente que, por ejemplo, que vive del día a día, ¿no? Que tiene que salir a trabajar, entonces hablamos con los asistentes sociales, conectamos con otras instituciones, también tenemos enfermos crónicos de otras enfermedades, porque no es solo el COVID, tenemos gente que, por ejemplo, que hoy se detectó que es un COVID positivo y mañana se le terminaba la medicación y es un hipertenso, es un diabético, no puede ir al centro asistencial porque por algo está en cuarentena, entonces siempre estamos mediando, bueno, y haciendo esa derivación, ¿no? Ese es todo el trabajo que hay por detrás de cada COVID positivo. Por eso nos pareció importante traer esto a la clase de hoy. Y la próxima creo que es la bibliografía. Y bueno, y gracias, y nos vamos a seguir viendo. Nosotros le vamos a abrir un foro en la unidad para que podamos intercambiar y ustedes pueden hacer las preguntas y las dudas que les queden sobre toda la clase de hoy. Perfecto. También, de mi parte, muchísimas gracias y por la atención, y bueno, esperamos que la clase les sirva. Les va a quedar la presentación en una PowerPoint en PDF para que puedan pasar por las diapositivas lentamente. Nos estamos viendo, entonces nos estamos leyendo en el foro. Adiós. Que pasen bien. Bueno,